Hola a todos y todas en esta nueva cita en el ciclo de conferencias sobre economía verde del proyecto Tecnobosques y del corredor biológico Premontano Chirripó Alegre. Es un gusto estar acá. Mi nombre es Shankar Sayed y participo como parte del equipo técnico de este proyecto. Hoy me acompaña el compañero Anthony García, presidente de la Asociación Ambientalista Montaña Verde, miembro del comité del corredor biológico Premontano Chirripó Alegre y también representante de la Reserva de Biosfera La Amistad. ¿Cómo estás, Tony? Hola, hola Chancar, bien, bien, todo bien, gracias. Y bueno, aprovecho para agradecerte la invitación a participar en estas charlas tan no solo interesantes, sino importantes en el marco del proyecto Tecnobosques y como parte del trabajo importante que realiza el corredor biológico. Entonces, un gusto estar aquí y un gusto poder compartir este tema que para nosotros es muy importante y que en este tema de economías verdes que se está trabajando a través de Tecnobosques es sumamente importante. Bien, muchas gracias a vos, más bien, por estar acá. Anthony es un compañero desde hace mucho tiempo, es parte de las primeras personas pioneras de este corredor biológico y también la Asociación Ambientalista Montaña Verde ha trabajado en diferentes iniciativas que tienen que ver con educación ambiental, tienen que ver también con una promoción a nivel de producción sostenible, a nivel de concientización en el consumo y es por eso que tenemos acá hoy a Tony, que nos va a acompañar y nos va a hacer una charla, ¿verdad?, sobre consumo responsable. ¿Verdad? Que ese es el titular de nuestra conferencia de hoy, consumo responsable en el contexto del corredor biológico Premontano Chirripó Alegre. Y yo simplemente quiero aprovechar para decir que este es un tema muy importante en nuestro corredor biológico, que es un área de casi 33.000 hectáreas, ¿verdad? Donde se realizan diferentes usos de la tierra, ¿verdad? Y también hay diferentes dinámicas económicas, comerciales, de desarrollo, ¿verdad? Pero también hemos hablado bastante del papel que tienen los y las consumidores, ¿verdad? Dentro de esta lógica de la economía verde, ¿verdad? Es muy importante, a veces trabajamos mucho de la mano de productores, de productoras, ¿verdad? De la industria y demás, pero, ¿verdad? A veces también tenemos que hacer énfasis en la responsabilidad que hay en cada persona, ¿verdad? Porque todos y todas somos personas que consumimos diferentes productos y es importante también tomar conciencia, es importante también perfilar, ¿verdad? Un poco lo que tiene que ver con consumidores responsables y cuáles son esos tipos de consumo y bajo qué línea, ¿verdad? Y qué tipo de actitudes y acciones son las que se pueden hacer. Entonces, eso es parte de los objetivos de esta charla. Y simplemente, ¿verdad? Mencionar la importancia de algunos criterios, ¿verdad? Que tienen que ver con la ética, ¿verdad? Con la conciencia, con la sostenibilidad, ¿verdad? Y también con cómo apoyamos, ¿verdad? Los productores y productoras que están haciendo un esfuerzo por producir sosteniblemente. Así que, bueno, en el marco de un proyecto como este, Tecnobosques, que su objetivo es promover la economía verde, el desarrollo sostenible y el uso sustentable de la biodiversidad, es sumamente importante este tipo de espacios. Así que bueno, ojalá que esta sea una charla muy productiva y muy positiva, ¿verdad? También para todos los emprendimientos verdes y también para las personas y las poblaciones interesadas en consumir de una forma más consciente. Así que sin más, le doy la palabra a Tony, ¿verdad? Y pues vamos a ir viendo lo que tiene Tony para exponer y también vamos a hacer tal vez un par de preguntas de camino. Así que muchas gracias, Tony, te doy la palabra. Claro, gracias, Chancar. Quisiera empezar antes de poner la presentación que tengo preparada para la charla, retomando algo que decías vos, ¿verdad? El tema de que todas y todos somos consumidores, ¿verdad? Más allá de que produzcamos algo o de que tengamos un emprendimiento, también somos consumidoras y consumidores. Entonces, en ese sentido, digamos, esto no se determina a un sector, ¿verdad? Particular, que pudiéramos decir los consumidores, las y los consumidores que están por allá, no, sino que todos y todas tenemos una relación en el mercado y esa relación tiene que estar, como decías vos, también regida por una serie de principios que tienen que ver con conciencia, con conocimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, digamos, tener el enfoque, digamos, que queremos ver hoy. Otra cosa importante también antes de la presentación es decir que eh,
la mayoría de los conceptos que vamos a ver en esta presentación tienen que ver con nuestro diario vivir, ¿verdad? O sea, son muchas prácticas que nosotros realizamos de una o de otra forma, pero que nunca les ponemos nombre, ¿verdad? Nunca las identificamos, nunca relacionamos esa acción de compra, de consumo, con un consumo que sea amigable con el ambiente, ¿verdad? Que sea un consumo pensando en el desarrollo sostenible, que sea un consumo pensando en la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas acciones que incluso nosotros, por más verdes que seamos, ¿verdad? Por más ambientalistas que seamos, muchas veces no las matriculamos como parte de esas acciones que tendrían una relación directa con la preocupación por el ambiente. Entonces, es importante a partir de esto retomar, digamos, todos esos temas que vamos a ir viendo en la presentación como parte de ese actuar diario y permanente de nosotros por la preocupación una naturaleza menos afectada, por un medio ambiente más trabajado, contra el cambio climático, etcétera, todas estas temáticas que estamos trabajando. Sin más, voy a compartir la presentación que traía hoy para que la podamos ver. Vamos a ver. Que consumo responsable es el nombre que le pusimos a esta presentación. Sin embargo, bueno, hay otros consumos o hay otros términos de consumo como el consumo alternativo ¿verdad? Como el consumo consciente, etcétera, otros términos que pudieran haberse utilizado, ¿verdad? Para tratar de trabajar este tema. Vamos a ver, voy a darle una pantalla completa. Y como parte de ese consumo responsable que tenemos que empezar a asumir, hay tres cosas que son importantes, que son básicas. Uno es el qué se consume, ¿verdad? ¿Qué consumimos? ¿Qué es lo que consumimos? Entonces hay, como podemos ver en la imagen, una serie de cosas que nosotros consumimos que tienen relación, por eso lo decía al inicio, con el consumo responsable. Temas como energía, como transporte, como productos alimenticios, como productos para el hogar, ¿verdad? Que son esos productos que consumimos y que tienen una relación directa con la preocupación por nuestro planeta. Y pasa por el tema de las decisiones, ¿verdad? Definitivamente, es un asunto muy humano la decisión de qué consumo, ¿verdad? Por eso es el segundo, digamos, el segundo paso y conectado con el primero, que es qué consumo, pasa por un tema de la decisión mía, qué es lo que yo voy a consumir en mi diario vivir, en mi vida, ¿verdad? Y esas decisiones van a pasar por el tema de conciencia. Si yo logro tener una conciencia importante con respecto a el ambiente en el que vivimos, la tierra, la naturaleza, etcétera, el desarrollo sostenible contra el cambio climático, si logramos tener una conciencia con eso, eso nos va a ayudar a tomar unas mejores decisiones sobre qué consumimos. O sea, ahí está el ciclo ese, ¿verdad? Que vemos en la imagen, pues cerrado. En el consumo, como decía, tenemos múltiples acciones diarias que nosotros con las que tenemos que vivir, que tienen que ver con ese consumo responsable. Por ejemplo, los servicios públicos, la alimentación, por supuesto, el ocio, la relación con los mercados, qué tipos de mercados, ¿verdad? Y el consumo alternativo, ¿verdad? El consumo ¿por qué alternativo? Bueno, porque es precisamente el consumo de productos, de servicios que son alternativos a un sistema convencional, tradicional, económico, que es el que rige nuestro país, nuestra región, el corredor biológico, el planeta, etcétera, ¿verdad? En estos momentos. Entonces es un consumo alternativo a eso, que vamos a irlo disgregando poco a poco. Tiene que ser un consumo con sentido, ¿verdad? Tiene que haber un consumo con un sentido social, con un sentido ambiental que nos permita determinar qué es lo que vamos a consumir.
Bueno, y traemos un pensamiento de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿verdad? Es sabiduría, ¿verdad? Entonces, desde nuestro actuar, que podría incluso determinarse como pequeño, ¿verdad? Como lo dice esta leyenda, esta oración, este pensamiento, acciones pequeñas nuestras, pero que sumándolas a esas pequeñas acciones de cada una y cada uno de los consumidores y de las personas que adquieran esta conciencia, pues podremos llegar a hacer grandes cambios en el mundo. Decía entonces que es una decisión, es una actitud ante lo que nosotros necesitamos o muchas veces creemos necesitar consumir, ¿verdad? El consumo responsable, esta es una imagen maravillosa que nos puede resumir en mucho esto. Por ejemplo, cuando decimos tengo que comprar algo, bueno, entonces tenemos que hacer una serie de preguntas y una corridilla de preguntas, ¿verdad? La primera, ¿realmente lo necesito? No. Y vemos cómo está ilustrado con todo un planeta bien verde, bien bonito, bien reforestado, bien cuidado, etcétera, ¿verdad? Ambientalmente. Si respondemos que sí, entonces tendríamos que pasar a otra pregunta. ¿Necesito que sea nuevo? ¿Verdad? Si respondemos de nuevo que no, pues entonces vamos a ver otra vez que seguimos cuidando el planeta, ¿verdad? Esto es muy simbólico, pero así funcionaría. Si respondemos que sí necesitamos que sea nuevo, entonces vendría otra pregunta, que en este caso, viniendo de la imagen que trajimos para esta presentación, dice, puedo comprarlo de comercio justo, que es también otra tendencia de economías alternativas. Si pudiéramos comprarlo en comercio justo, seguimos cuidando el planeta diciendo que sí. Pero si no, la recomendación sería comprar algo sostenible, duradero, ecológico y local. Entonces, hay una secuencia de preguntas que podrían ser guía nuestra para un consumo responsable, ¿verdad? Tenemos que comprar algo. Bueno, si tenemos que comprarlo, ok, ¿esto realmente lo necesito o no lo necesito? Es parte de una idea que se ha inculcado, que se ha inyectado en la mente de los ciudadanos para comprar tantas cosas que efectivamente si nos detuviéramos a hacer la pregunta diríamos, pucha, no lo necesito, ¿verdad? Si lo necesito, bueno, necesito que sea nuevo. Puede ser que no, puede ser que sea reutilizado, puede ser que sea refaccionado, pues, ¿verdad? O sea, existen opciones. Y más allá, retomando esto, puede ser de comercio justo, puede ser de emprendedores, puede ser de mercados locales, puede ser de mercados sociales, solidarios, etcétera, de economías solidarias, ¿verdad? Entonces, podemos irnos preguntando, dando esas opciones que pudieran ser más, digamos, amigables con el ambiente, ¿verdad? Vamos a ver 4 aspectos que he resumido como aspectos importantes en este consumo responsable. 1, la alimentación. ¿Con qué me alimento? ¿De dónde provienen los alimentos? ¿Cómo están empacados los alimentos? ¿Verdad? La acción de la compra, la actitud de comprar. Tengo que comprar, que está ligada con la pantalla que veíamos anteriormente. ¿Dónde compro? ¿De dónde viene lo que compro? ¿Cómo se produce lo que compro? ¿Verdad? Todas esas preguntas. En cuanto a los desechos, ¿cuántos desechos produzco yo como ser humano? ¿Por qué produzco desechos? ¿Cómo viene empacado lo que consumo? ¿Tengo opciones? ¿Existen opciones? Y el otro tema importante es el tema de los mercados. ¿Dónde compro? Cadenas de comercialización, otras economías alternativas, economías locales. Como pueden ver, y como lo decía al inicio, y se lo mencionaba a Chacar al inicio de esto, todas estas aspectos importantes que estoy mencionando tienen una relación directa con nuestro corredor biológico y con los corredores biológicos. ¿Cómo me alimento en el corredor biológico? ¿De dónde provienen los alimentos que consumo en el corredor biológico? ¿Dónde compro en el corredor biológico?
los desechos que se producen en el corredor biológico o cómo manejamos los desechos en el corredor biológico o cómo se deben de manejar para mejorar el corredor biológico y el tema de los mercados, obviamente, dónde se consume dentro del corredor biológico y así dentro de cualquier corredor biológico o dentro de cualquier, qué sé yo, área protegida, etcétera, ¿verdad? O incluso en el país completamente. Tony, Vamos a ir tal viendo. Sí, sí, vez ahí Chancay. meto un poco la cuchara, ¿verdad? Y aprovecho que estás haciendo la mención, ¿verdad? Del tema del corredor biológico. Y es importante porque, vamos a ver, en el corredor biológico, Chiriposa Alegre, están las dos caras de la moneda, ¿verdad? Están todas las caras de la moneda, digamos, en términos de estos cuatro elementos, ¿verdad? Vos puedes elegir si compras o no, ¿verdad? Alimentos sostenibles, ¿verdad? Pero tenemos las opciones, ¿verdad? Nosotros tenemos productores haciendo un esfuerzo grande por producir sostenible, ¿verdad? El tema de los desechos, acá, ¿verdad? Y cabe destacarlo, ¿verdad? Hay comunidades muy organizadas con el tema del reciclaje, ¿verdad? Es más, hay comunidades donde no se les recoge la basura si no es una vez cada 3 meses, ¿verdad? Y las comunidades han organizado muchas veces a través de grupos de mujeres, ¿verdad? Para hacer el reciclaje de la comunidad y es importante destacarlo. Y el tema del mercado, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos mercados. Dentro del corredor biológico tenemos iniciativas de diferente índole. Incluso, incluso hay iniciativas de extranjeros y extranjeras dentro del corredor biológico, ¿verdad? Pero tenemos el mercado local solidario de mujeres organizadas de Chirripó, que es un esfuerzo, ¿verdad? Que ya no es un esfuerzo reciente, son un grupo de mujeres que se han organizado por mucho tiempo, ¿verdad? Que operan los miércoles y sábados en Chimirol y Rivas, ¿verdad? Hago ahí la pauta publicitaria, ¿verdad? Que han hecho un gran esfuerzo por ofrecer productos de calidad y productos sostenibles, ¿verdad? Entonces también, ¿cuál es mi invitación y por qué meto la cuchara? A que se acerquen al comité, que nos busquen en chiriposaverde.com, nos reunimos una vez al mes, los últimos lunes en diferentes lugares, vayan al mercado, ¿verdad? Escríbanos en redes sociales y nosotros y nosotras podemos ayudarles, ¿verdad? Porque también ahora tenemos una estrategia en la parte de difusión, ¿verdad? Que tal vez la gente no lo sabe. Muchas veces pasa porque la gente dice, no sé si hay, ¿verdad? Producción sostenible o no sé dónde se compran esos productos, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, de lo que estamos haciendo con esta charla y otras estrategias, ¿verdad? Decirle a la gente, bueno, hay opciones. Tal vez no está, digamos, tan a la vista, ¿verdad? Pero es parte de lo que Tony está diciendo. Hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para ir hacia esa línea. No es la línea que te vas a encontrar, ¿verdad? Eh, Preponderante ni es la que impera, pero es justamente esas acciones pequeñas, esos pequeños grupos de personas que están ahí, que están trabajando y nosotros y nosotros podemos hacer el esfuerzo por encontrarlos. Claro. Gracias, Chankar. Perfecto. Totalmente de acuerdo con todo lo que manifiesta Chankar y precisamente por eso lo mencionaba porque el corredor biológico Chirripó Alegre es un ejemplo del trabajo que se viene haciendo. Por eso yo lo decía al inicio, hay muchas de estas acciones que las hacemos diariamente o que no las hacemos y que tienen que ver con ese nombre de consumo responsable o con acciones de consumo que tienen o no tienen, digamos, algún grado de conciencia y de adquisición de compromiso de parte de las personas. Vamos a ir viendo uno por uno los cuatro aspectos estos para tratar de detallar un poquito en cada uno de ellos. En cuanto a la alimentación, vean, esto es un dato interesante, se estima que 931 millones de toneladas de alimentos, el 17% del total de los alimentos disponibles para los consumidores terminaron en los basureros de los hogares. O sea, resumiéndolo, 931 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año bueno, el dato que tenemos ahorita es el del 2019, pero es un desperdicio increíble de alimentos y no precisamente, aquí quiero agregarle a esto, no precisamente son los alimentos que consumimos en nuestros hogares, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de desperdicio de alimentos, generalmente son, por ejemplo, de cadenas de alimentos, ¿verdad? De snacks y de productos de consumo rápido, como las cadenas estas de alimentos, ¿verdad? Eh, entonces, ahí se desperdicia, como dice, 931 millones de toneladas de alimentos. Eh, Esto genera una cantidad increíble de desperdicio, una cantidad increíble de basura que en la mayoría de los casos, no está siendo compostada, ¿verdad? Hay un gran esfuerzo.
en nuestras comunidades rurales por compostar, eso hay que reconocerlo. Cada vez hay más personas conscientes de la importancia y de la posibilidad de compostar en nuestras casas. Entonces eso se está haciendo. Pero, por ejemplo, los alimentos que se producen en estos restaurantes de comidas rápidas no se compostan, ¿verdad? Todo esto es basura que a algún lado va a ir a dar. Todo esto afecta el proceso productivo. Sectores con falta de alimentos en el mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, etcétera, cuando por otro lado se está desperdiciando una gran cantidad de alimentos. Producción de la tierra botada, o sea, cuántos productores en nuestras comunidades tienen que producir alimentos para vendérselos a grandes supermercados o a grandes restaurantes para que después sean botados, ¿verdad? El trabajo que, como sabemos, es sumamente difícil y además productores que en la mayoría de los casos, cuando logran vender a esas grandes cadenas, les compran a precios risibles, ¿verdad? A precios ridículos para que al final la mitad de la hamburguesita pues termine botada en un basurero, etcétera. ¿Qué podemos hacer ante estas cosas? Bueno, hay para una alimentación responsable, apoyar la producción local, ¿verdad? Apoyar los productores locales. Nosotros podemos hacer compra de productos locales, como decía Shankar ahora, en los mercados locales, pero además de eso podemos adquirir productos para la alimentación, productos locales. Eso es importante, todo el tema de las cadenas cortas de comercialización, productos lácteos, jaleas, mermeladas, qué sé yo, semillas y el mismo producto verde, ¿verdad? Que en nuestras comunidades se producen y que es preferible que consumamos ese producto local a trasladarnos a grandes supermercados a ir a traer todas esas cositas que las podemos encontrar en nuestras comunidades. Agroecología, agricultura orgánica, venimos haciendo un esfuerzo también importante por fortalecer la producción agroecológica, que esto es contrario también, por ejemplo, a prácticas de agricultura que no son amigables con el ambiente, como lo son los monocultivos, como son los transgénicos, los alimentos manipulados genéticamente, ¿verdad? Que no son para nada amigables con el ambiente. Entonces tenemos la opción y también tenemos la opción en el corredor biológico y tenemos la opción en el país incluso de consumir productos de agroecología. Solo tenemos que escarbar un poquito en redes sociales, ahora que es tan fácil, para encontrar opciones que nos permitan consumir productos orgánicos o productos agroecológicos. Otra cosa importante, otro aspecto importante para tener una alimentación responsable es la gastronomía local. Esto es importante en el tema de evitar las comidas rápidas y regresar a nuestras comidas. Esto es importantísimo. Tenemos que ver cómo retornamos a eso, toda nuestra gastronomía tradicional que era tan sana, todo el tema de los picadillos, el pinto, los arroces con cosas, las verduras, etcétera, toda esa gastronomía en donde no habían empaques, en donde no había empaque plástico que desechar, en donde no habían, en donde no hay, digamos, tener que trasladarse a grandes restaurantes o a ciudades para poder consumir, sino que lo podemos consumir ahí en nuestras casas. Entonces, ese consumo responsable podemos lograrlo a partir de gastronomía, volviendo a la gastronomía, volviendo a nuestros artes culinarios en nuestras casas, todas las recetas y todo el arte culinario de nuestras madres, abuelas, etcétera, ¿verdad? Una alimentación razonable, con cero desperdicio, el compostaje, que ya lo mencioné, con abonos orgánicos, y también importante, que también se está dando ahora, y tenemos que seguirlo fomentando, que es la autoproducción, ¿verdad? Es muy importante ver, por ejemplo, aquellas jardineras que ahora tienen plantas medicinales, que tienen plantas aromáticas, volver a aquellas plantas que podemos tener en nuestros jardines. En el proceso de educación ambiental que tenemos en Montaña Verde, en el módulo de agroecología, les mencionamos a los niños aquel famoso cerco. Posiblemente algunos se acuerden, uno tenía el cerco en la casa, que era la parte esa donde uno iba a echar todas las cáscaras, donde estaba la chayotera, donde estaba, ¿verdad?,
todas esas cositas que se sembraban en la casa y con las cuales uno se alimentaba. Aquella planta de orégano, aquellas plantas de culantro de coyote, todo eso que no tenemos que trasladarnos para ir a comprar, sino que lo podemos tener en nuestras casas. Entonces, en cuanto a alimentación, como mencionaba Chancal, existen opciones para poder ser consumidores de productos que sean amigables con el ambiente y que ayuden, en este caso concreto, que es el corredor biológico, a proteger a nuestro corredor biológico y seguir trabajando por un desarrollo sostenible en él. En el caso de la compra, Greenpeace tiene una leyenda por ahí que dice: consumir en exceso o de forma inconsciente contribuye al cambio climático. No está en contra del cambio climático, más bien contribuye a afectar, a crear más cambio climático. Causa el 70% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero y las cifras siguen en aumento. Un consumo indiscriminado de productos innecesarios, con cadenas de comercialización extensas, con una altísima contaminación, con altos costos ambientales en su producción. Eso es lo que, en resumen, porque se podrían agregar otro montón de descripciones, genera como contaminación al medio ambiente todas las grandes cadenas de comercialización, ¿verdad? Aquí hubiera podido agregar todo el trabajo de análisis de las cadenas grandes de comercialización, pero básicamente lo menciono y se las resumo. Por ejemplo, cuando hablamos de productos lácteos, donde tenemos a un productor rural de productos lácteos, de leche, de vaca, que es trasladada en camiones que van a contaminar el ambiente con sus combustibles, con sus aceites, etcétera, con sus repuestos, con sus llantas, etcétera. Toda la contaminación que genera el transporte, esos tanquecitos de leche van a ir a dar a una industria en donde se van a encender las calderas, las máquinas, en donde va a haber gran utilización de energía eléctrica para procesar esa leche que nosotros terminamos consumiendo. Entonces, una gran industria. Después de eso pasa el tema del empaque, ¿verdad? En donde van a haber generalmente empaques plásticos que al final van a terminar botándose para empacar esos productos lácteos que salieron del campo. Por ejemplo, muchos de ellos en empaques Tetra Brick, que está comprobado que es uno de los empaques más contaminantes que pueda existir, porque son cartón, plástico y aluminio juntos. Entonces es sumamente difícil compostar eso. Es sumamente difícil reciclar, si es que se logra, ¿verdad? Entonces eso es un material de Tetra Brick terrible para reciclarlo. O sea, no se puede meter en alguna de los campos del reciclaje. No es plástico porque tiene aluminio y tiene cartón, no es cartón porque tiene plástico y tiene aluminio, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, esa leche que ya pasó por industrialización, por transporte, por empaque, se vuelve a transportar en otro camión para que al final llegue. Yo se los presento así a los niños en la educación ambiental que les damos, para que al final ese camión llegue a entregar cajas de leche a una pulpería que está a 100 metros de donde el señor que ordeñó la vaquita. Esa es una cadena de comercialización extensa, es una cadena de comercialización que la estamos pagando y que además de que la estamos pagando, genera una gran contaminación al ambiente y a nuestro corredor biológico y a todos los corredores biológicos y al planeta en total. Por eso es importante, lo vengo mencionando, el tema de establecer cadenas cortas de comercialización, en donde nosotros podamos establecer relaciones personales, relaciones comerciales importantes, justas, solidarias con los y las productoras de nuestras comunidades, comercio local, mercados locales, cadenas cortas de comercialización. Cosas que podemos hacer para una compra responsable: adquisición de nada más lo necesario, no adquisición de lo que no sea necesario para nuestra vida. Analizar qué compro, dónde lo compro, ¿verdad? ¿Dónde lo estoy comprando? Analizar las cadenas de producción, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? O sea, para yo consumir un cepillo de dientes, ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto contaminaron? ¿Qué se contaminó? Sin ir
o sea, ni siquiera estoy entrando, por ejemplo, al análisis de productos que tienen que cruzar el océano en grandes barcos, contaminando el océano, los muelles, etcétera, ¿verdad? O sea, puede convertirse en algo terrible, ¿verdad? Analizar las cadenas de comercialización. Son dos cadenas, la de producción y la de comercialización, ¿verdad? Entonces, grandes empaques es como, por ejemplo, los productos electrodomésticos que ahora compramos, que vienen en caja de cartón, además traen estereofón, que ya ha sido prohibido en infinidad de lugares, pero traen estereofón, traen plástico adentro, en medio y afuera, ¿verdad? O sea, es terrible. Apoyar la producción local, de nuevo, en estas acciones, en estas actitudes de compra, apoyar la producción local, apoyar los productores y las productoras locales y apoyar también, por supuesto, a los emprendimientos locales, ¿verdad? Todas esas señoras y señores que están haciendo productos con valor agregado, ¿verdad? Y que los están poniendo a la venta en nuestras comunidades. Seguimos con el tema de desechos. Vean, nosotros tenemos un análisis que hacemos también con esta lámina que les estoy enseñando, tiene también que ver con eso. La generación de desechos a nivel regional anualmente. Estamos hablando de región geográfica. En este caso, podemos irnos al caso de América Latina y el Caribe con 231 millones de toneladas, que es donde estamos. Nosotros en Montaña Verde lo hemos conversado y hemos dicho, no hay campaña de reciclaje, no hay campaña de recolección de basura en el mundo que pueda solucionar el problema del plástico, ni el problema de la basura como tal. O sea, nosotros podemos tener campañas, como lo mencionaba Shankar ahora, buenas, importantes, podemos solucionar el problema de nuestras comunidades, llevando a reciclar algunos de los productos que consumimos, etcétera. Pero el gran problema mundial, ambiental, de la basura y del plástico, no lo vamos a lograr solucionar con esas campañas. Definitivo. O sea, no hay campañas en el mundo, ni siquiera haciendo campañas mundiales, ni siquiera que la ONU tomara la decisión de que se hagan campañas mundiales de recolección. O sea, la producción de basura y de plástico es tal en el mundo que nos vamos a inundar de basura. O sea, no es viable. Para nosotros, después de estos análisis, ¿dónde está la posible solución o la ayuda a tratar de terminar con este problema de la basura? Precisamente en el consumo responsable. Para nosotros ahí es donde queremos trabajar, para nosotros ahí es donde puede estar la solución a minimizar el consumo de plástico. A ver, cuando uno va a algún supermercado, a algún restaurante, a algún lugar, a uno le preguntan si uno quiere consumir plástico. No se lo preguntan. Pero si usted consume un televisor, ahí lleva plástico. Si usted consume un bollo de pan, ahí lleva plástico. Si usted consume, no sé, 1 kilo de arroz, ahí lleva plástico. Por ejemplo, como cuando uno compra carne, ¿no? Los que compran carne o los que consumen carne. Y la carne, generalmente, cuando la compra uno en el supermercado, viene como en 3 bolsas plásticas. ¿Usted compró plástico? No, no compramos, nadie pidió plástico. Yo pedí 1 kilo de carne, X o Y, cualquiera que sea. Yo no compré plástico, compré carne, pero ahí viene el plástico. Ahí viene el plástico que después vamos a tener que ver cómo lo desechamos, cómo lo reciclamos, cómo lo reutilizamos, ¿verdad? Entonces, es importante trabajar en disminuir el consumo de plástico, el consumo de basura, ¿verdad? Y son prácticas que tienen que ver con nuestro comportamiento como seres humanos, como consumidores, ¿verdad? Llevar bolsitas al supermercado, llevar bolsitas a la panadería, cuando nos van a empacar, decir bolsa no, que se vuelva nuestro discurso, porque de esa forma vamos a lograr en el tiempo, ¿verdad? No es ya, es en el tiempo, como decíamos al inicio, con pequeños actos, con pequeñas acciones, que
la industria, que el sistema económico vigente deje de producir esa basura que después somos nosotros en nuestras comunidades los que tenemos que venir a hacer. No son los grandes gerentes de las grandes empresas productoras de basura los que vienen a ver cómo resuelven y cómo reciclan la basura. Somos nosotros en nuestras comunidades. Por eso tiene que haber acciones que sean de un consumo responsable en ese sentido. Evitar plásticos de un solo uso, total y absolutamente, ¿verdad? Adquisición, elaboración y uso de empaques propios. Una solución muy interesante y muy importante. ¿Cuánta ropa desechamos nosotros? ¿Verdad? Esa ropa que ya no nos queda, que ya no nos funciona, que ya no queremos usar, que ya pasó de moda. Una opción interesantísima, importante, es poder hacer bolsas con esa ropa, con esa tela de esa ropa que ya no vamos a usar. No botamos la ropa, no la echamos a la basura y la estamos utilizando para tener nuestros propios empaques. Vamos a evitar los empaques plásticos porque vamos a tener nuestras propias bolsas. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Es simplemente buscar cómo lo hacemos, cómo lo logramos. La costurera del pueblo, la costurera local, y así seguimos apoyando los mercados locales. Compostar, el tema de los abonos orgánicos, por supuesto, seguir compostando. La elaboración de alimentos propios también, ¿verdad? O sea, dejar de consumir esos alimentos de comida rápida y preparar nuestros propios alimentos. Eso no nos va a producir desechos. Y volvemos al mismo tema que es reiterativo, pero que es muy importante, que es el tema del apoyo a los mercados locales y a la producción local. Y terminamos entrándole ya para ir cerrando esto, el tema de los mercados, ¿verdad? Ahí es importante trabajar el tema de las economías sociales y solidarias, ¿verdad? Que tienen que ver con, cuando decimos solidario, ¿solidario con quién? Bueno, con todos, ¿verdad? Con el mercado, con los productores y productoras, con esos productores y productoras que hacen, que le dan valor agregado a sus productos, ¿verdad? Los emprendimientos, ¿verdad? Todas esas imágenes que incluso podemos ver en la imagen, valga la redundancia, pero todas esas imágenes que podemos ver en los mercados locales, no solo en los que mencionaba Shankar aquí en Rivas, sino en todos los mercados locales, toda esa producción importantísima que está surgiendo ahí y que no tiene nada que ver con el mercado convencional, con el sistema económico imperante, ¿verdad? Como lo dicen algunos, con ese sistema que nos da un montón de basura y un montón de cosas que no necesitamos. El mercado mundial lleva a la humanidad al desastre ambiental a partir de la producción industrial de productos y empaques innecesarios, generando toneladas de desechos y procesos industriales contaminantes. Por eso la importancia de todas estas economías alternativas. Acciones dentro de estos mercados responsables, apoyar los mercados locales, apoyar todo tipo de economías alternativas, y hay una infinidad. Ya veíamos en una de las imágenes el tema de comercio justo. Bueno, el comercio justo es una categoría de economías alternativas en donde se le paga al productor un precio justo por el producto que él está produciendo, y existe una conciencia del consumidor de que hay que pagar un precio justo. Pero existen otras, ¿verdad? Los productos certificados como productos orgánicos, ¿verdad? Existe también las monedas locales, ¿verdad? Como en el caso de Altamira de Violey, por ejemplo, que tienen sus propias monedas locales. Un montón de alternativas de economías locales que pueden ser importantes implementar en nuestras comunidades. Se están haciendo, por ejemplo, en algunos lugares, ventas de garaje, por ejemplo, que son muy importantes porque son un montón de cosas que antes podíamos pensar que iban a la basura, ¿verdad? Y que ahora de repente nos damos cuenta que alguien lo puede necesitar y que lo puede adquirir a un precio razonable, que vamos a evitar que haya más basura, que vamos a lograr el reciclaje, la reutilización, el retorno de esos productos que antes algunos de nosotros considerábamos basura y que ahora van a terminar pudiendo darle más vida útil todavía a eso
por ejemplo. Está el caso de los trueques también, que es otra forma interesante, el tema de poder hacer canje de productos o de servicios. Hay comunidades en donde se ha logrado establecer sistemas de mercado de canje, de trueque, en donde, por ejemplo, se pueden incluir hasta servicios públicos, ¿verdad? El panadero que canjea su pan por alguien que le venga a chapear su jardincito, ¿verdad? O alguien que hace trueque de sus chayotes con un productor de leche. Todas esas formas de producción local y de comercio local y de mercados locales alternativos que pueden apoyar, digamos, a tener un desarrollo sostenible en nuestros corredores. Comprarle a emprendimientos o en emprendimientos, el tema de pensar, de razonar ese consumo, esa compra, esa ida al supermercado o al mercado, y siempre valorar de dónde viene o cómo se produce eso que estamos adquiriendo. Es muy interesante, es muy importante poder asistir a mercados locales en donde podemos conversar con el productor, que nos puede decir de dónde viene su producto, dónde lo hizo, con qué lo hizo, cómo lo hizo, si su familia participó, si ese emprendimiento está ayudando a su familia a sobrevivir, a existir, etcétera. Y no, por ejemplo, cuando compramos un montón de productos que el sistema nos vende y que no sabemos ni de dónde vino, ni en qué condiciones se construyó, se elaboró. Por ejemplo, hoy podemos darnos cuenta de grandes transnacionales que están siendo denunciadas, por ejemplo, por esclavismo a estas alturas, ¿verdad? Para producir, por ejemplo, electrodomésticos o celulares que nosotros consumimos, etcétera. Como últimas consideraciones o reflexiones, podemos hablar de algunas reflexiones sobre un consumidor responsable que consume lo necesario, nada más, que le da prioridad a productos ecológicos, a productos de proximidad, ¿verdad? O sea, productos que están dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Y a productos de comercio justo, de comercio alternativo como los mercados locales. Y que compra productos que son o que pueden ser reciclables, ¿verdad? O sea, que tiene uno la conciencia de poder adquirir esos productos que sí van a ser reciclables. Si no son productos reciclables, no los debería de comprar. Una reflexión final, bueno, casi política, ¿verdad? A veces uno evita decir nombres, pero bueno, me apareció esta imagen por ahí, las empresas que generan más basura plástica en el mundo, ¿verdad? Ahí pueden ver, esas son las grandes empresas y las menciono porque las tenemos involucradas dentro de nuestro corredor biológico y dentro de nuestro país. Son las grandes empresas que están produciendo y era lo que yo decía, ¿verdad? Estos grandes gerentes de estas grandes empresas no vienen a decirnos cómo reciclar los productos ni vienen a ayudarnos a reciclar. Al final, ese consumo que nosotros hacemos de estos productos que generan esta cantidad de basura, esos residuos somos nosotros los que vamos a tener que ver qué los hacemos. Entonces, pues evitemos comprar esos grandes productos que nos generan eso. Nuestros árboles están siendo utilizados y nuestros sistemas ecológicos, ambientales, para producir dinero. Es la gran diferencia entre mercados alternativos, entre un consumo responsable y lo que el mercado quiere de nosotros, que produzcamos economía, que produzcamos dinero sin pensar que para nosotros es importante el medio ambiente. Recordar el ciclo de vida de la contaminación por plástico, ¿verdad? Todo lo que produce plástico, desde la producción de plásticos, desde el punto de venta, desde el vertido o incluso la quema, quienes llegan a eso, toda la industria de los residuos y al final, como les decía, el que termina sufriendo con los residuos somos nosotros. Vuelvo a decirlo y creo que yo me atrevería a decir que es lapidario. No vamos a solucionar el tema de la basura y de la contaminación con nuestras campañas de reciclaje, que las aplaudo y las tenemos que seguir haciendo, sino con un consumo responsable en el que no consumamos basura, en el que no consumamos plástico y no traigamos a nuestras casas, a nuestras comunidades y a nuestro corredor biológico
tanta basura y tanto plástico. Apoyemos las economías alternativas. Esa es mi presentación de consumo responsable con todas las posibles visiones. Lo hice rápido porque, bueno, cada tema es muy apasionante y podría uno quedarse en cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene pues un montón de características, pero espero haber dejado una semilla ahí que cada quien pueda investigar sobre alguno de los temas que hemos mencionado y, y interesarse por hacer algo, participar en algo, etcétera, o apoyarnos, como decía Shankar, en el corredor biológico para seguir trabajando esos temas. Y reitero lo que decía al inicio, muchos de estos temas son temas que nosotros los tenemos y los trabajamos día a día en el corredor biológico, en la asociación de desarrollo, en las asociaciones ambientalistas, etcétera, en las asadas, pero que no los visualizamos como parte de ese compromiso de consumidor responsable. Tenemos que meterlo ahí como un casetcito. Quiero ser consumidor responsable porque con eso ayudo al ambiente y con eso voy a apoyar el desarrollo sostenible y voy a estar contra el cambio climático. Muy bien. Gracias, Shankar. No, gracias a Boston y me parece muy interesante todo lo que estás mencionando. Quería hacer como tal vez un pequeño bosquejo de cosas que me parecen destacables que mencionaste. Me parece muy importante lo que mencionabas de que es una cuestión de actitud y de forma de vivir. Es decir, es una cuestión de estilo de vida, ¿verdad? Y es importante mencionarlo porque, como vos decís, es importante lo que viene haciendo la gente a nivel de producción también, pero lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y eso pasa por un criterio ético. Es decir, Claro, pasa por una responsabilidad, ¿verdad? Y un respeto también por el medio ambiente, ¿verdad? Que es un elemento importante, porque entonces también hay un valor de solidaridad, ¿verdad? Es una solidaridad que tiene que ver, por un lado, con esos productores y productoras, ¿verdad? Por otro lado, con el medio ambiente, con la biodiversidad, ¿verdad? Tiene que ver con las otras especies de animales, ¿verdad? Y es algo que entonces va más allá de la humanidad, afecta e implica diferentes especies en todos los reinos, ¿verdad? Y por otro lado, algo que sí es muy importante destacar es la solidaridad con las futuras generaciones, ¿verdad? Que eso me parece que es súper importante, vos lo mencionabas, ¿verdad? Pero eso es lo que está en juego, ¿verdad? Nosotros y nosotros estamos acá, hay agua, hay comida, ¿verdad? Hay un montón de cosas, estamos pasándola dentro de lo que cabe bien, tenemos acceso a los recursos, pero la gran pregunta también a nivel de la solidaridad es las generaciones futuras, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que les vamos a dejar, ¿verdad? Entonces eso me parece muy importante destacarlo porque es una de las consignas clave de la economía verde y el desarrollo sostenible. Otra cosa que mencionabas también con el tema de los beneficios, ¿verdad? También es bueno, ¿verdad? Ser un consumidor o una consumidora responsable. Nos aporta la salud, nos aporta también nuestro bienestar, aporta a la comunidad donde vivimos, al medio ambiente en el que habitamos, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante. Y voy cerrando también mencionando un par de cosas que mencionaba Tony y que, por ejemplo, de las cuales podemos aprender, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada que estábamos hablando con Copedota, ¿verdad? Estaba mencionándome el compañero que organizan lo que llaman una feria kilómetro cero, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque la feria kilómetro cero es, ¿verdad? Que ahí mismo donde vos estás se producen muchas cosas que vos consumís. Y entonces no estamos generando las emisiones, ¿verdad? Como decía Tony, por ir a comprar el culantro que tal vez tiene, ¿verdad? La señora o el señor que vive a 100 metros, ¿verdad? Que claro, de repente hasta a veces se le pone malo porque no le compramos, ¿verdad? En un país en donde estamos importando la canasta básica, ¿verdad? Y datos abrumadores, por ejemplo, con el caso del arroz y los frijoles, por poner un ejemplo, ¿verdad? En donde pasamos de ser productores, ahora simplemente importamos estos productos y sí, a algunos les sale más barato y hay un margen de ganancia, pero ¿cuál es la implicación ambiental de eso? claro, ¿Verdad? Y quiero cerrar con dos cosas. Una es que el escenario es complejo, es agudo en temas, por ejemplo, también como el cambio climático que estaba mencionando Tony. Estamos, digamos, viendo estadísticas y proyecciones no tan alentadoras, ¿verdad? Pero quiero tal vez cerrar con algo positivo, con dos cosas positivas. Una es que hay varios estudios, ¿verdad? Que también están
identificando que las nuevas generaciones tienen por lo menos un interés, ¿verdad? El estudio que se hizo, ¿verdad? Con 24.000 consumidores en todo el planeta, ¿verdad? No, no es para específicamente decir, bueno, sí, es que las nuevas generaciones están haciéndolo, ¿verdad? Es porque lo que se identificó es que, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Cerca de un 54% de personas jóvenes, ¿verdad? Personas en un rango etario de los 22 a los 35 años, en ese rango etario, ¿verdad? Que las personas jóvenes es más amplio que eso, pero bueno, un 54% de las personas dijeron que prefieren los productos sostenibles, ¿verdad? Y que preferirían hacer un esfuerzo económico mayor con tal de obtener un producto sostenible. Lo mismo en América Latina, esa cifra llegó al 80% y el resultado a nivel global es solamente el 37%, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo y tal vez, ¿verdad? Pensar en que el acceso a la información y que las nuevas generaciones, ¿verdad? También podemos, o por lo menos estamos intentando tener esa conciencia a algunas personas. Y lo otro, con lo que quiero cerrar, es que a partir de este fin de semana, en nuestro sitio web, chiriposalegre.com, pueden encontrar la estrategia del pasaporte verde. El pasaporte verde es una estrategia, la cual vamos a hacer también una campaña de difusión, ¿verdad? Que lo que busca es que los y las consumidores puedan obtener beneficios por apoyar emprendimientos verdes. ¿Verdad? En el corredor biológico, en este proyecto de Tecnobosques, hicimos una selección de 12 emprendimientos verdes destacables por ciertos criterios de sostenibilidad, ¿verdad? Y la idea es promover que las personas que apoyan a estos emprendimientos y otros emprendimientos que se quieran sumar puedan obtener beneficios que pueden ser descuentos o obtención de puntos o regalías, ¿verdad? Va a depender del emprendimiento, ¿verdad? Que hay emprendimientos desde producción agrícola, eh, turismo sostenible o turismo de aventura, por ejemplo, conservación, ¿verdad? Hay diferentes elementos, pero bueno, es una estrategia en la que intentamos también promover que las personas que consumen puedan obtener beneficios. También hay otras alternativas en las que nos gustaría participar que tienen que ver con la campaña de sello verde, por ejemplo, para la realización de actividades con sello verde, ¿verdad? Si se cumplen algunos parámetros, ¿verdad? En un barómetro de sostenibilidad para desarrollar una actividad, por ejemplo, una feria, ¿verdad? Por ejemplo, una feria gastronómica en donde van a haber criterios de sostenibilidad, donde los productos se compraron a nivel local, donde no va a haber plástico de un solo uso, ¿verdad? Donde se está apoyando a iniciativas locales, donde hay una baja generación de gases de efecto invernadero, o por ejemplo todo el cálculo de emisiones se está haciendo, o hay un aprovechamiento, por ejemplo, de recursos como el recurso hídrico, ¿verdad? Pueden haber actividades con el sello verde, ¿verdad? Si se cumplen ese tipo de criterios. Pero bueno, quería cerrar con eso, que es una estrategia del proyecto Tecnobosques y el Corredor Biológico Premontano Chirripó Alegre. Creo que ha sido una gran charla, una gran transmisión de conocimientos. Tony, te agradezco un montón por este espacio. Te mando un abrazote. Nos vemos pronto en las reuniones del Corredor Biológico. Ya saben, los últimos lunes de cada mes nos pueden escribir en redes sociales o a chiriposaverde.com. Y esto ha sido todo por hoy en el ciclo de conferencias de Economía Verde del Corredor Biológico Premontano Chiriposa Alegre y el proyecto Tecnobosques. Nos vemos la próxima. Hasta luego y muchas gracias. Gracias.